9:38, Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vaya semanita y algo que llevamos. Vaya semanita y algo. ¿Podríamos calificar la situación de pánico o semi-pánico que se está viviendo en los mercados, Víctor? No creo que tanto, pero desde luego ahora mismo los mercados, las decisiones de inversión se están tomando por el miedo, igual que hay ocasiones, que hemos visto muchas en los años anteriores, que se toman por avaricia, es decir, por dos situaciones extremas. Es lógico, no, ni siquiera lo critico, es el comportamiento de los mercados son maníaco-depresivos y hay ocasiones en que están maníacos y están, bueno, todo vale, los precios nunca son suficientemente altos, todo va a seguir subiendo y hay momentos como el actual en que, como digo, lo que guía las decisiones de los inversores son el miedo a que no haya un fin a la caída, que en fin, ese tipo de posicionamiento de que todo va a colapsar, etcétera. Es habitual. Lo que ocurre es que, bueno, esto tenemos que saber utilizarlo a nuestro favor, es decir, que lo que es el comportamiento del grupo ayuda a que si los precios se disparan y llegas a niveles surrealistamente altos como consecuencia de la avaricia, en caso de tener que vender, vendamos, y cuando llegan a niveles surrealistamente bajos como consecuencia del miedo o del pánico, evidentemente, pues también aprovecharlo en ese sentido. ¿Movimientos de pánico son todos ellos oportunidades de inversión o hay excepciones y tiene que tener cuidado el inversor? Hombre, siempre hay que tener en cuenta cuál es el motivo del pánico. Por ejemplo, que haya un pánico por la llegada de un virus desconocido que no tiene cura, que además es letal, o por lo menos en su primera fase era letal, como es el COVID, y que, bueno, pues no se sabe qué va a pasar y se va a tener que confinar a todo el mundo, etcétera, pues a mí me parece un motivo muy lógico de pánico y no es por una situación real que hemos vivido, en la cual pues es lógico que haya pánico y además no sabes hasta dónde puede llegar. Y por lo tanto, por el hecho de haber pánico, no tienes por qué, digamos, decir, pues voy a comprar, como hay pánico compro, ¿no? Sí, pero vamos a saber, ahora sabemos que había, luego ya se supo que primero que los bancos centrales iban a meter muchísimo dinero y luego que había la posibilidad de que hubiera una vacuna, como luego ha habido. Entonces, en ese momento ya la cosa cambia. Ese sí que es una oportunidad y así lo dijimos en su momento, que por cierto a la gente le sonaba tan raro hablar de oportunidad de inversión en aquel momento como hablar de ello ahora. Pero en ese momento en el que ya surgieron esas dos cuestiones, el pánico justificado y que no justificaba la inversión, puesto que no sabíamos en absoluto qué iba a pasar, ya se convirtió. Bueno, sí sabíamos una cosa, y es que la gente se iba a tener que meter en casa y que todos los que vendían a domicilio, online, etcétera, iban a ganar dinero. Pero quitando ese matiz, que no era poca cosa, porque también el pánico o esas situaciones te llevan a elegir sectores, pero quitando eso no se sabía, pero como digo, a partir de un momento ese pánico ya se le ve cuál puede ser el límite y ya entonces ese pánico es una oportunidad de inversión. Curiosamente, actualmente tenemos niveles de pesimismo en los inversores, en las encuestas que se hacen entre analistas e inversores, que son superiores, similares o superiores a los del confinamiento. Eso significa que el pánico actual, en nuestra opinión, es ya un pánico bastante excesivo. Evidentemente, el pánico no tiene límite, o sí lo tiene, pero hay que verlo, hay que ver cómo se materializa y a lo mejor todavía es insuficiente, pero está claro que hemos llegado a una situación en la cual ante una subida de tipos, un alto nivel de inflación, pero que son cosas relativamente normales en los mercados, es decir, que son cosas que pasan, que se acaban solucionando, etcétera, pues se ha convertido en un motivo de pánico, y porque esa es la clave del pánico actual, a la Reserva Federal ya que nos haga polvo a todos, ¿no? Esa es la clave fundamental. La guerra influye, pero ya hemos visto que lo que mueve más los mercados son esas cifras de inflación, hasta ahora malas, ya veremos qué pasa cuando sean buenas. Pero resumiendo, el pánico en general sí es una oportunidad de compra, salvo que estemos ante un pánico, por decirlo así, más que justificado. ¿Qué puede aportar a los inversores tener un asesor como Next Step en situaciones como esta? Bueno, lo primero, como he dicho al principio, igual que la avaricia ayuda a vender bien, el pánico ayuda a comprar bien. Entonces es muy difícil comprar cuando todo cae, pero en el fondo todos sabemos, todos los inversores saben, es una cosa que sabemos todos, pero que poca gente cuesta mucho llevar a la práctica. Y es decir, cuando los precios son baratos es cuando todo va muy mal.
Y a más mal vaya, más baratos son los precios. La cuestión es ver hasta cuánto de mal pueden ir las cosas. Y luego, muy importante, que alguien te sepa decir, bueno, este es un nivel en el cual, mirando a medio y largo plazo, estás sentando con unas rebajas importantes. Entonces, digamos, ese trabajo de coaching, de entrenador, de ayudar al inversor a tomar decisiones que normalmente son contra natura, es decir, lo que te pide el cuerpo cuando las cosas están como están ahora, es quitarte de en medio. Pero en todo caso, para quitarse de en medio, habría que haberlo hecho en meses anteriores, cuando el mercado estaba más alto. Y eso es lo segundo que puede aportar un asesor, es decir, un asesor en general. Es aparte de aprovechar esos movimientos al alza para vender, a la baja para comprar, a vender si es la intención vender o mantener. También es muy importante que el asesor haya en su momento aconsejado acumular liquidez. Y quiero decir con esto no que un asesor diga hay que venderlo todo, porque cuando estás, por ejemplo, donde estábamos en enero, febrero, marzo, incluso abril, que el mercado estaba mucho más alto y un repunte importante, ese fue el que nosotros decidimos que ya había que acumular liquidez, que había que reducir renta variable, pero incluso en esos momentos no sabes si el mercado va a bajar un 25% o un 12%, es muy difícil. Lo que sí sabes es que acumular liquidez te va a permitir comprar en las rebajas. Por lo tanto, el asesor financiero, primero, puede ayudarte a hacer cosas que tú por sí solo a lo mejor te costaría mucho hacer porque es contra natura comprar cuando todo el mundo vende, y no digo que sea ahora mismo, digo cuando todo el mundo vende, y todavía probablemente no estamos en esa situación, aunque tampoco es malo ir picoteando porque es una situación ya de mucho miedo, como he dicho al principio, y el asesor también te ayuda a acumular liquidez ante la posibilidad de una caída. Acumular liquidez, insisto, no significa que lo vendas todo, sino que te hagas con una parte, una bolsa de liquidez para aprovecharla. Y finalmente también te ayuda, entiendo que un buen asesor debe ayudar a elegir los sectores que ahora están baratos, pero luego serán los que mejor funcionen. No digo que siempre lo hagamos, pero por lo menos conocemos el mercado para tener una idea. El invitado anterior mencionaba, por ejemplo, el sector bancario. Cuando descienda toda esta polvareda, pues veremos, por ejemplo, que los bancos habrán quintuplicado sus márgenes en el caso de Estados Unidos, y triplicado a lo mejor en el caso europeo. Por lo tanto, hay que tener una labor de coaching como asesor, a ser posible independiente, porque así no estás vendiendo productos, no eres un comisionista y por lo tanto la decisión es totalmente objetiva. Tiene que haber un asesoramiento a la hora de acumular liquidez cuando las cosas se ponen feas, para luego aprovechar las rebajas, y luego el asesor, un buen asesor, tiene que ayudar a aprovechar esas rebajas. Pues muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buen día y buen negocio. Igualmente. Enseguida nos vemos en el color del dinero, me han dicho. Sí, nos toca algo, por cierto, muy adecuado para esto, porque hablaremos de las reglas del mercado, las reglas internas, las que no le cuentan a nadie, pero que todos sabemos que son las más importantes a la hora de invertir. Cada vez más gente me pregunta, ¿cuándo vas con Álvaro González al Palace a hablar del color del dinero? Pues enseguida vamos. Esta semana grabaremos y haremos toda la edición para verlo, yo creo que la semana que viene. Buen día y buen negocio, Víctor. Igualmente. 9